Ya está. Recording in progress. Para adelante. Entendido. Bueno, entonces, hombre, yo quería decir una cosa, ¿no? Y es que, aunque seamos para algunos un rollo, porque la última vez estuvimos charlando 2 horas y media, ¿no? La realidad es que yo creo que esto interesa a bastante gente, porque no sé si se me oye bien. Sí, Perfecto. Porque acabo de ver que nos han visto ya en 15 días 2.300 personas. Hola, ¿eh? sí. Sí, el otro día fui a una librería y un amigo mío que estaba ahí me dijo, Antonio, ¿no te han fusilado ya? Y digo, hombre, pues todavía no, parece que no, ¿no? ¿Eh? O sea que, bueno, quiero decir que somos bastante conocidos ya, ¿no? Además, el momento en el que está ahora el Opus es un momento muy crítico, ¿no? Yo no sé lo que habréis indagado por ahí vosotros, pero yo, por las conversaciones últimas que he tenido con gente de dentro, puedo decir más o menos, igual me equivoco, pero el ambiente que se respira dentro, yo creo que se puede resumir en dos ideas. Por una parte, los que no se enteran de nada, que son la mayoría, que son la mayor parte gente muy buena, con muy buena fe, con muy buena intención, confiada al 100% en lo que les digan desde arriba, con una ignorancia total de lo que les está pasando. Bueno, estos lo que siguen entendiendo es que en el Congreso de abril lo único que se va a hacer va a ser lo que decía Isabelita Sánchez León hace un par de meses, que decía que bueno, que realmente lo que se va a hacer va a ser cambiar un poco el modo de explicar lo de siempre, ¿no? O sea, que no va a cambiar nada, ¿no? Bueno, eso es una gran mayoría de gente de dentro, ¿no? Luego hay unos pocos que son los que realmente gobiernan el Opus Dei o los que sin gobernarlo entienden más de cuestiones, de cuestiones jurídicas que están seriamente preocupados. O sea, digamos, a cierto nivel hay una gran preocupación. Quizá tenga algo que ver con esa preocupación esas cortinas de humo en las que están embarcados últimamente, como es ese famoso congresito sobre el acompañamiento espiritual, que no se lo creen ni ellos, porque, por ejemplo, hace cosa de un mes y medio hubo una persona que me filtró las últimas praxis de los consejos locales. Y, por supuesto, que no se emplea la palabra acompañamiento espiritual, sino dirección espiritual. Y además, digamos que todo lo orientan a la dirección espiritual. Es decir, a fomentar que los miembros sigan contando todo tipo de cosas, tanto de fuero externo como interno, a los directores. Además, a los directores del centro, ¿no? No a los directores, no a quienes llevan su dirección espiritual, que teóricamente tendrían que ser otras personas distintas y además sin conexión. Bueno, eso, o sea, que siguen en lo mismo, ¿no? Siguen sin, mm, sin renunciar ni un ápice a los mecanismos de control de las conciencias que vienen llevando a cabo desde siempre, ¿no?
Y claro, ahí yo una cosa que veo, no sé cómo lo veréis vosotros, es que se les está acabando el tiempo, ¿no? Porque, hombre, vamos a ver, cuando el año pasado, en marzo, el Papa, bienvenido, Quique, bienvenido. Gracias. El año pasado el Papa, el 19 de marzo, sacó la Constitución Predicate Evangelium, en donde había una sola línea, que era el artículo 117, en donde se decía que las prelaturas personales pasarían a depender en todo del dicasterio del clero, de una manera muy lacónica. Pues ahí el prelado dijo que bueno, que no pasaba nada, que era simplemente un cambio de interlocutor. Bueno, bien. Luego, al cabo del tiempo, pues el Papa saca el 22 de julio el motu proprio, ad carisma tuendum, y el prelado dice también que sigue sin pasar nada, ¿no? Y que lo que van a hacer son unos retoques. Luego ya en octubre dice que va a convocar un congreso en el primer semestre del año 23. Luego ya a final de año o principios de este, dice que el congreso va a ser en abril y que va a durar solo 4 días. Luego empiezan a pedir sugerencias y ese plazo de sugerencias enseguida termina para los miembros del Opus Dei y luego pues empiezan a aparecer cosas como por ejemplo el congreso este. Luego también hay una reunión de todas las universidades pontificias con el Papa, que también lo están aireando. Bueno, eso tampoco tiene nada de particular, porque universidades pontificias en Roma hay un montón, ¿no? Pero bueno, que todo esto son como columnas de humo para despistar a la tropa, ¿no? Pero la realidad es que se les está acabando el tiempo. O sea, llega un momento en el que, bueno, pues se van a tener que encontrar con los nuevos estatutos. Ya les han tirado para atrás 2 borradores. Luego ya están dándose a alto nivel, se están dando cuenta de que esto va en serio y de que a partir de abril, o sea, que cuando empiece el Congreso, ya, aunque los demás no lo sepan, los estatutos tienen que estar acabados. O sea, que el Congreso no se va a dedicar a debatir y debatir y debatir, se va a dedicar a aprobar y punto. Y a presentar el día 16 de abril al Papa un borrador. Un borrador que no puede no ser aprobado. Es decir, que tiene que haber sido previamente presentado al Papa oficiosamente y el Papa haber dicho que sí, que de acuerdo, que no hay nada en contra, o sea, que los aprobará, ¿no? Claro, o se dan prisa o se les acaba el tiempo. Se están dando prisa en una cosa, y es que en las últimas semanas hay bastante gente, bastantes miembros inscritos que están viajando a Roma. Bueno, eso yo creo que entra dentro de lo normal, o sea, porque lo que está claro es que el modo de tener los deberes hechos para el día 12 de abril es que los estatutos estén acabados y que se sepa que no van a tener ningún tipo de reparo por parte del Papa. Entonces quiere decir que hay que ir preparando a la gente, a los congresistas, para que sepan lo que van a aprobar. Hombre, ahí yo creo que el Opus Dei cuenta con una única cosa que les va a venir bien, y es que en el Opus Dei no hay sentido crítico, no hay opinión. Ahí lo que se hace es lo que dice el prelado y punto, ¿no? Y eso que es una cierta falta de
de libertad y de... Pues aquí les va a venir bien, porque si tuvieran que ponerse de acuerdo, pues yo creo que no sabrían, porque de alguna manera lo que el Papa les ha dicho es que tienen que hacer una cosa que se llama discernimiento, ¿no? Que eso los jesuitas están muy habituados a hacerlo porque desde siempre lo han hecho. Pero en el Opus Dei eso nunca se ha hecho, ¿eh? El discernir en grupo, en comunidad, eso nunca lo han hecho. Y claro, lo que les va a venir bien es, bueno, pues que les digan, tú tienes que votar esto y que se comprometan a que lo van a votar, ¿no? Claro, todo esto, la gente de abajo del Opus Dei no se dan cuenta, pero lo que se va a hacer entre el día 12 y el 16, en realidad, es refundar el Opus Dei. Lo que se va a hacer es refundar el Opus Dei. Es decir, mandar a paseo los estatutos de San José María, los estatutos de Álvaro del Portillo y hacer una cosa nueva, que a lo mejor no es muy nueva, porque parece ser que siguen empeñados en seguir siendo una prelatura personal. Pero lo que está claro es que algún sitio tendrán que buscarle a los laicos, porque ahora mismo los laicos no existen en la prelatura. Según el Código de Derecho Canónico, los laicos no forman parte de la prelatura. Ahora mismo están en un auténtico limbo, porque ni siquiera forman un instituto secular, puesto que los votos de cuando el Opus Dei era instituto secular fueron levantados por Álvaro del Portillo cuando todos los miembros del Opus Dei se fueron incorporando, entre comillas, que en realidad no se estaban incorporando a nada, a lo que hoy día es la prelatura personal, ¿no? O sea que, no sé, bueno, esto yo, como me dijo Gianfranco que hay quien había dicho que lo ideal es que yo hable poco, pues cedo la palabra al que quiera, ¿no? Esto es un poco a modo de introducción, ¿no? O sea, a ver qué os parece de la situación. Hola, Susana. Hola. Tal, bienvenida. Bien, gracias. Bueno, pues nada, aquí estamos. Yo, como siempre, quiero decir que me produce una inmensa alegría verlos a todos. Me llena el corazón y hoy ha habido más gente que otras veces. Me encanta, me da mucha alegría y les agradezco que estén ahí y yo pueda estar con ustedes durante este rato también y compartir con Antonio. Y lo otro, pues, de acuerdo. Y yo, pues, últimamente también he tenido oportunidad de hablar con algunas otras personas que han sido de la obra, o que son hoy día también de la obra, y que han estado viendo estos videos y que han aprendido mucho. Y lo mismo en las lecturas del sitio de Opus Libros, que han ido como descubriendo. Ahora, el tema de en lo que se va a convertir el Opus Dei después del Congreso General, pues yo estoy seguro que ya está más o menos decidido y definido, porque a estas alturas lo que hará ese Congreso será ratificar lo que a estas alturas ya tienen que tener definido. Ahora deben estar puliendo el lenguaje y ese tipo de cosas, ¿no? Porque ese tipo de trabajo toma mucho tiempo y los conceptos fundamentales tienen que estar establecidos antes. Y, bueno, en mi experiencia, por lo menos lo más largo, es pulir el lenguaje y asegurarse de que queda. Entonces tiene que haber un montón de vueltas, de idas y vueltas, ¿no? De modo que yo pienso probablemente, Antonio, que eso está más o menos definido y como tú dices, pues dependerá de la visión que Fernando Caris y sus asesores cercanos, Mariano Facio y los demás, tengan de lo que ellos creen que es la solución
para contentar al Papa y al mismo tiempo pues seguir teniendo las cosas de nuevo como quieren, ¿no? En alguna conversación con otra persona de la obra me decía también que pues muchos sí han enviado cambios y cosas que ojalá ayuden a los que sigan después dentro a no pasar por las cosas que nosotros pasamos, ¿no? Y a encontrar una vida mejor, ojalá, ¿no? Ahora, yo no sé, no creo que esté incluido dentro de sus estatutos, y no sé si lo incluirán ahora, lo que sería el acompañamiento o el seguimiento a quienes se han ido y la correspondiente retribución de justicia, etc. Y además, pues, lo que se debe hacer retroactivamente cuando la entidad, acabe siendo lo que sea la entidad, tenga que reconocer y reconozca que ha hecho daño a otras personas. Ese tipo de responsabilidad tradicionalmente parece, pues la estructura del Opus Dei la ha eludido en muchas formas jurídicas o con estos smoke screens, lo que sea. Y yo sé que hay muchas personas del Opus Dei que verán este video por muchas razones diferentes. Algunos quizá me conocen o los conozco o los he conocido. En general, a casi todas las personas que yo recuerdo de la obra de cuando estuve, pues les tengo mucho cariño y me encantaría pues, sentarme con cualquiera de ellos a tomar un café y hablar de estas cosas. Solo quisiera que hubiera en el Opus Dei esa libertad. Libertad de expresión, libertad de asociación, o sea, juntarse, discutir y hablar las cosas. Y que esa nueva oportunidad que tienen en este momento no la desperdicien, simplemente tratando de mantener unas formas exteriores que basta que nos miren a nosotros. Yo no sé cuántos somos los miembros del Opus Dei, ni siquiera se sabe cuántos son los miembros, pero los miembros estoy seguro que seremos el doble o algo así. Muchas decenas de miles. Pues lo que hagan con esos estatutos debería tener como un punto fundamental de referencia todos esos nosotros, los que nos hemos ido, y las razones por las que nos fuimos, y las razones por las que entramos y por qué nos fuimos y todo eso. Y no lo han hecho, porque evidentemente no nos han consultado, ni oficial, ni inoficialmente, ni de ninguna manera. Y eso a mí me da pesar, no porque nosotros seamos muy importantes para nosotros mismos, quiero decir, sino por lo que importante que es para ellos y para las personas que hay a quienes yo tengo tanto cariño. Mira, yo creo que hay una cosa que has tocado, que es el tema de la reparación de justicia, ¿eh? Vamos a ver, cuando cuando una institución jurídicamente deja de existir como tal o se modifica de tal modo que cambia sustancialmente, ¿no? Pues siempre tiene que haber una continuidad en lo que es la reparación de cuestiones de justicia, ¿no? Lo mismo que una continuidad en las cuestiones patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace tiempo que leí sobre el Imperio Austrohúngaro, y cuando desapareció el Imperio Austrohúngaro, el patrimonio y las cuestiones jurídicas y todo lo que podría salir después de la desaparición del Imperio Austrohúngaro, pues al desaparecer el Imperio Austrohúngaro quedó como heredero de sus asuntos el Vaticano, por ejemplo. O sea que ahora mismo, si hubiera alguna cuestión, pues por ejemplo, de algún título nobiliario, de alguna cuestión antigua de estas que dice, bueno, esto le compete al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que dejó de existir hace ya un siglo, ¿no? Bueno, pues el que se encargaría de atender todas esas cuestiones pendientes sería el Vaticano. Es un ejemplo de que cuando desaparece una entidad, o cuando se modifica sustancialmente, pues aquí lo que está claro es que es una injusticia irse de rositas, ¿no? En el caso del Opus Dei, pues evidentemente, yo creo que los que estamos aquí somos gente que quizá hemos estado heridos, pero afortunadamente, pues quien más o quien menos ha ido sanando sus heridas, ¿no? Y de hecho yo creo que este tipo de conversaciones
nos viene muy bien porque nos ayuda a todos a ver todas estas cosas con cierta distancia y como una cosa de nuestra vida que ya no nos abruma, sino que desde el punto de vista emocional y tal y psicológico, pues yo creo que aquí todos los que estamos bastante bien, ¿no? Pero podríamos no estarlo, ¿no? Y de hecho, pues hay mucha gente que no lo está. O sea, yo conozco mucha gente que está herida y sigue herida, y sus heridas de tipo psicológico y espiritual no están todavía curadas, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad institucional al frente de la cual tiene que salir alguien, ¿no? Llámese el prelado del Opus Dei, el actual o el que venga o quien recoja la asociación o institución que quede, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los estatutos podría plantearse por parte del Opus Dei como si dijéramos como un borrón y cuenta nueva, pero yo creo que eso tiene que quedar muy claro que no es así. O sea que yo creo que los que estamos aquí somos gente que somos sensibles al sufrimiento de otros y al sufrimiento de personas que han sido injustamente tratadas. Y aunque en nuestra historia personal no, afortunadamente no tengamos nada que restañar, sin embargo, sí nos parece de justicia el alzar la voz y el manifestar en estas conversaciones, en Opus Libros o donde sea, que todo eso son injusticias que tienen que ser reparadas, ¿no? No ya porque sean cristianos los del Opus, que dicen que lo son, pero a la hora de plantearse el séptimo mandamiento de la ley de Dios, se les olvida eso de que el séptimo mandamiento de la ley de Dios exige la reparación de las injusticias, ¿no? Y también y muchas más cosas, ¿no? Pero no solo por eso, sino por una cuestión meramente humana, porque aquí tampoco se trata de exigir cosas en razón de que seamos cristianos, porque también en estas reuniones hay algunos que no lo son, y son tan queridos por los demás de nosotros, porque nosotros no miramos la cuestión de la religión, sino el tema de la injusticia, ¿no? O sea, y, y bueno, y eso es lo que quería yo decir. O sea, que por ejemplo el tema de las 43 exnumerarias auxiliares de la zona de La Plata es un tema pendiente, ¿no? Y luego tantos y tantos abusos de conciencia que están denunciados ante la Santa Sede por parte del Opus Dei son temas pendientes, ¿no? O sea que me imagino yo que no se les ocurrirá a estos chicos el pensar que con estos estatutos nuevos que van a tener ya se van de rositas, porque eso no va a ser así, ¿no? O sea, evidentemente no puede ser así, ¿no? Otra cosa es que... Sí. Antonio, Ricardo tiene la mano levantada hace rato. Sí, Quiere sí, sí. decir algo. Adelante, Ricardo. Gracias, Clau. Bueno, primero saludarlos a todos. Me da mucho gusto volverlos a encontrar en otro viernes. Nada más quería hacer un par de consideraciones en relación a lo que se está comentando. Bueno, lo que mencionaba Antonio sobre sucesión, tiene que ver con sucesión, en un concepto jurídico que se llama la sucesión de estados, ¿verdad? Cuando desaparece una organización estatal y aparece otra, entonces el derecho regula cómo se hace con las obligaciones pendientes, con los patrimonios, con las deudas. Todo eso está regulado por el derecho internacional. Analógicamente, se podría pensar de que si una institución desaparece para dar paso a otra, pues evidentemente creo que es correcto afirmar que se tiene que prever estas realidades de transición en la que la nueva institución tenga que asumir derechos y deberes, patrimonios y obligaciones y otra serie de cosas pendientes, porque si no sería muy fácil
eludir responsabilidad, ¿verdad? Deshaciendo una sociedad para constituir otra, por ejemplo, ¿verdad? Y eso podría ser fraude de ley. Entonces, tiene razón Antonio en el sentido de que, dependiendo de lo que salga de esa reunión y de ese nuevo estatuto, eventualmente van a tener que prever muchas otras cosas, sobre todo si se cambia el estado jurídico de la organización. Yo no soy experto en derecho canónico, pero sí me parece una cosa interesante comentar, que es recuerdo en algún momento en uno de los videos, Antonio relató la experiencia de uno de los primeros miembros de la organización en algún país europeo, que cuando le dijeron que tenía que entregar el dinero, él alegó que eso no estaba en los estatutos, y que en los estatutos lo que se decía era que los miembros tenían que colaborar en la medida de sus posibilidades. Cuando le dijeron que no era así, que tenía que entregar todo su dinero, pues yo entendí de la historia que nos narró Antonio, que la persona se salió, dijo que no, continuaba. El primer numerario checo. Checo, exactamente, sí. Entonces,